Hoy tenemos el inicio de una serie que le llamé Desiertos. De hecho, vamos a estudiar 7 desiertos que Israel pasó antes de entrar a la tierra prometida. Quedó una clase de oración, pero no es que va a quedar perdida, sino que va a ser parte de este mensaje una vez que tengamos los desiertos terminados. La clase de oración que quedó fue la de la oración constante, cuando la palabra de Dios dice que oremos sin cesar, o sea, que oremos en todo tiempo. La iba a dar antes de esta serie de desiertos, pero la dejé para mencionarla al final entre lo que es el estudio de la tierra prometida y este de los 7 desiertos, porque la oración es algo que nosotros tenemos que mantener siempre presente. El Señor fue la instrucción que le dejó a los discípulos cuando le dijo que velaran y oraran para que no entraran en tentación. Los desiertos básicamente son un camino de transformación, son un camino de prueba que el pueblo pasó antes de la conquista, antes de, como les mencioné hace un momento, antes de entrar a la tierra prometida. Nosotros vamos a estudiar el sábado, mañana sábado, si Dios lo permite en la clase, una enseñanza que Dios puso en mi corazón con el título de Destrucción o Limpieza, basado en el evento del diluvio, y es una especie de desierto también, porque donde el Señor nos pasa por la aflicción, donde el Señor nos pasa a nosotros por la angustia, donde nos permite experimentar dificultades, vicisitudes, ahí es donde el Señor viene y forma nuestro carácter. En medio de ese camino de prueba, el Señor nos va transformando. Dice Deuteronomio 8:2, dice, en el desierto te humilló, te probó para saber lo que había en tu corazón. Esto es algo que Moisés le está diciendo al pueblo, porque el libro de Deuteronomio es básicamente un discurso de despedida de Moisés. Él está recopilando, está reafirmando todo lo que Dios había ordenado en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. En este discurso que él está dándole al pueblo, donde él le dice en Deuteronomio 1:1, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto. La palabra Deuteronomio significa segunda ley, y no es porque haya una nueva ley, sino porque lo que está haciendo Moisés es repitiéndole a la nueva generación, a la generación que está sobreviviendo, le está repitiendo todo lo que pasaron durante los tiempos del Éxodo. Lo que él hace en este libro de Deuteronomio es hacer una combinación de historia, de enseñanza y de exhortación. Moisés repasa el pasado, reafirmando el presente para advertirles de lo que viene en el futuro. La mayoría de los que están escuchando Deuteronomio en ese momento, o las palabras escritas en Deuteronomio, en esa recopilación de información histórica que está haciendo Moisés, no vivieron en la esclavitud de Egipto, ni tampoco vivieron las primeras experiencias que se pasaron por los desiertos. Ahí básicamente los que están recordando y que sí tuvieron esas vivencias son Josué, Caleb y algunos ancianos que quedaron como testigos de esos primeros milagros. Por eso es que Moisés inicia con ese discurso diciendo, acuérdate de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Lo que Dios quiere a este pueblo que está por entrar, pueblo joven, es un pueblo nuevo, que está por entrar a la tierra prometida. Lo que Dios quiere es que no olviden su historia para que no repitan los mismos errores que cometieron sus padres. Moisés sabía que su tiempo se estaba acabando y que Josué le tocaba liderar. Así que, según lo que escribe Moisés en el capítulo 31 de Deuteronomio, en el verso 7, dice así, llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate porque tú entrarás con este pueblo a la tierra. Y después le dice, Jehová va delante de ti y estará contigo.
¿Qué es lo que está haciendo Moisés? Primero está asegurándose que Israel esté listo antes de partir. Entonces les recuerda de dónde estuvieron, de dónde vinieron y cómo llegaron aquí. Y repito, a un pueblo que no experimentó nada de lo que ellos vivieron cuando salieron de Egipto. Les advierte de los errores que cometieron los padres para que ellos no los vuelvan a cometer, pero ahora en la tierra prometida, en la tierra de conquista. Les da las herramientas espirituales para que puedan ser fieles en esa tierra prometida. Lo que Deuteronomio está marcando es el final de los desiertos que vamos a estudiar a partir de hoy, no el inicio de los desiertos. Lo que hay después de Deuteronomio, cuando ya inicia la entrada a la tierra prometida, lo que se ven son las llanuras de Moab y empieza a repasar ante ese escenario estos 40 años que ellos estuvieron en el desierto. Y lo que hace es hacerles ver que el desierto sí hubo una prueba, hubieron dificultades, hubo castigo de Dios, pero que la verdadera prueba apenas está comenzando, porque ahora les toca conquistar la tierra de Canaán. Así que, para efectos de ellos, están empezando la lucha, no están terminando la lucha. Antes peleaban contra la escasez en el desierto, ahora tienen que administrar la abundancia. Esto es algo muy importante, mis hermanos. De hecho, mañana vamos a tocar este punto en la iglesia. Cuando el Señor nos saca de la escasez, nos saca de lo que es el dolor por estar experimentando las consecuencias del pecado, nuestro pecado, nuestros errores, todo lo que nosotros hacemos en daño a los demás, a nosotros mismos y por supuesto que a la voluntad de Dios, a la obra de Dios, todo lo que nosotros hacemos contrario al carácter de Dios, el Señor viene y nos saca de eso, pero ahora nos toca administrar la abundancia, nos toca administrar la bendición. Pablo dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. El hecho de que estos hombres y mujeres entraran a la tierra prometida no significa que no iban a enfrentar dificultades, pero tenían que aprender que la fe se pone a prueba, porque la única forma de ser fieles en la victoria es tener una fe madura. Antes se enfrentaban un peligro de hambre, pero ahora van a enfrentar un diferente peligro y es el de la idolatría. Después de que terminemos estos 7 desiertos, vamos a hablar de la conquista en 4 aspectos. Solo voy a mencionar los títulos para que los tengan ahí cuando estudiemos la tierra prometida. Vamos a hablar qué representa la tierra prometida. Y vamos a hablar también qué fue lo que Dios enseñó acerca de transitar en la tierra prometida. ¿Qué significa realmente esa vida dentro de la tierra prometida? Vamos a hablar también de cómo se distribuyó la tierra dentro de las 12 tribus en cuanto a herencia. Y vamos a hablar del fracaso de ellos en la tierra prometida porque no terminaron de conquistarla. Todo eso lo vamos a hablar después de que terminemos con los desiertos, porque eso es la Biblia. La Biblia es un proceso continuo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Un proceso de aprendizaje, un proceso de crecimiento, un proceso de madurez, un proceso de revelación continua en el cual nosotros tenemos que aprender a vivir, aprender a compartir, aprender a ganar la victoria, cada batalla, ir ganándole en ese proceso. Volviendo al estudio de hoy, porque esto de la tierra prometida lo dejaré para después. Pero volviendo al estudio de hoy, iniciamos mencionando Deuteronomio 8:2 donde dice, y te acordarás de todo el camino por donde perdón, repito, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Préstele atención a esto que está diciendo Moisés, por todo el camino donde te ha traído Jehová tu Dios. Así que cuando nosotros pasamos por dificultades, cuando nosotros pasamos por desiertos, por angustias, por diluvios, como el que vamos a hablar mañana, es porque Dios lo permite. Por eso cuando está la oración, y esto va muy conectado a lo que hemos estudiado de oración, por eso cuando la oración del Padre Nuestro dice que no nos dejes caer en tentación y líbramonos del mal, hay un reconocimiento a la soberanía de Dios.
que si Él quiere nos impide caer en esos valles, en esos desiertos. Pero si Él lo permite, vamos a tener que enfrentarlos de la manera que Él nos enseña a enfrentarlos. Así que le dice Moisés al pueblo, acuérdense del camino por donde Jehová, Dios, les ha traído estos 40 años en el desierto. ¿Y para qué los dejó pasar por el desierto el Señor? ¿Por qué les permitió perderse en el desierto? Dice, para humillarlos, para probarlos y para saber si había en ellos un corazón genuino, si iban a guardar los mandamientos o no. Pero aquí surge una pregunta. O sea, ¿Dios los pasa por el desierto para Dios conocer si ellos tienen un corazón genuino? Por supuesto que no, porque esta pregunta debemos de responderla desde lo que es el carácter de Dios, debemos de responderla desde lo que son los atributos del Señor, y Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Entonces surge una segunda pregunta. ¿Por qué entonces dice que los probó para saber si había algo en su corazón? Tenemos que entender el lenguaje bíblico para poder responder a estas cosas, porque Dios no necesita información, Él todo lo sabe. Las pruebas no son para Dios, Dios no prueba a las personas para saber quiénes son las personas. Dios sabe quién es usted, Dios sabe quién soy yo. Dios lo que hace es probarnos para que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. Dios conoce el corazón de los israelitas, Dios conoce su corazón y Dios conoce mi corazón. Nosotros somos los que no nos conocemos a nosotros mismos y por eso Dios nos prueba para que nosotros nos podamos conocer. Hay algo que tenemos que tener claro. A veces nosotros decimos, es que si yo estuviera pasando por eso, yo reaccionaría de esa manera. Y nadie sabe cómo va a reaccionar a las circunstancias hasta que no están en medio de esas circunstancias. Dios sí lo sabe cómo vamos a reaccionar nosotros, pero no nosotros. Así que la prueba no es para mostrarle a Dios quién era Israel, sino para probarle a Israel quién era Israel. Las pruebas no es para descubrirle algo a Dios, sino para que Israel se vea a sí mismo y entienda la necesidad que tiene de Dios en medio del desierto. Y después que entiendan la necesidad que tienen de Dios o tenemos de Dios en medio de la conquista. Un ejemplo bíblico, podemos ver a Adán cuando estaba en el Edén, cuando el Señor le dice, ¿dónde estás? Allá en Génesis capítulo 3, en el verso 9, Adán peca, se esconde porque tiene vergüenza, porque está desnudo, y Dios lo empieza a llamar, Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Es que acaso Dios no sabía dónde estaba? Por supuesto que sí, que Dios sabe dónde está. Dios sabe la condición de su corazón y Dios sabe la condición de mi corazón. Lo que él estaba dando era un espacio a Adán para que Adán reflexione sobre su propia condición. El lenguaje bíblico en este caso es un lenguaje antro, a ver si puedo decir esa palabra, antropomórfico, ahora sí, antropomórfico. Es decir, que expresa en términos humanos a Dios para que podamos entenderlo mejor. Cuando Él dice que quiere saber o prueba el pueblo para saber qué hay en su corazón, significa que el pueblo se va a dar cuenta si es fiel o si es rebelde. Y eso se va a hacer evidente en la misma práctica. Es algo así como un maestro que le hace a un alumno un examen sabiendo la capacidad que tiene ese alumno. Pero igual, aunque sepa que tiene una enorme capacidad para sacar adelante el examen, él le hace un examen para probarle al alumno el nivel que tiene. Dios está probando a su pueblo, como les dije, no para informarse a sí mismo, sino para formar carácter en ese pueblo, como cuando un padre disciplina a su hijo a la hora de que lo está educando. Lo que hace es separar lo genuino de lo superficial, porque había muchos israelitas que seguían a Dios solo por las bendiciones. Pero una vez que cae la prueba, una vez que entran en el desierto, sale realmente quiénes son ellos. Como he enseñado en otras ocasiones, es como que Dios apriete una pasta dental, dentífico.
Si usted viene y le pone la tapita a la pasta y aprieta la pasta, ella va a reventar por cualquier parte. Si usted le abre la tapita y pone la pasta, usted la va a poder poner en el cepillo de dientes de una manera ordenada. Lo que Dios hace con el pueblo en el desierto y lo que hace con usted y conmigo en medio de la aflicción es apretar la pasta sin quitarle la tapita para ver por dónde va a salir esa pasta. Y la pasta puede salir en ofensas, en murmuración, en insultos, en falta de fe, en reclamo. Entonces esa actitud que el pueblo tiene sale a relucir, como el Señor Jesús lo dijo, que lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre porque en el corazón se maquina absolutamente todo. Entonces lo que hace Dios es poner a este pueblo o ponerlo a usted y a mí en una situación tan difícil para ver qué sale de nuestra boca, qué sale de nuestra respuesta, de nuestros actos. Porque antes de entrar a la tierra prometida, Dios lo que hace es enseñarle al pueblo a confiar en él. Como pasó con Caleb y con Josué, que ellos sí creyeron en las promesas de Dios. Dios siempre va a probar a su pueblo. Dios siempre lo va a probar a usted y a mí. Y repito, no es para él saber, es para que usted y yo sepamos quiénes somos. Abraham, por ejemplo, fue probado con Isaac, allá en Génesis, en el capítulo 22. Dios sabía quién era Abraham, pero la prueba hizo visible a Abraham realmente cómo estaba él ya en la fe madura hacia Dios. Job pasó por pruebas, no porque Dios no supiera el corazón de él, sino para poder mostrarle a Satanás quién era Job, porque Satanás no es omnisciente como lo es Dios, y para que Job creciera en fe. El mismo Señor Jesucristo fue probado en el desierto, no porque Dios no supiera quién era su hijo, ni porque Jesús no supiera quién era él mismo, sino para enseñarle obediencia al Hijo de Dios. ¿Cómo, pastor? ¿Qué es eso? Que Jesús tuvo que aprender obediencia. Por supuesto, Jesús demostró obediencia porque aprendió obediencia en la práctica. Lo que quiero decir es que Dios nunca había obedecido a nadie hasta que estuvo en la persona de Cristo. Nunca. Él sabe lo que es obediencia en su conocimiento, pero no lo sabía en la práctica. Él tuvo que obedecer a sus padres, él tuvo que obedecer a otros seres humanos, él tuvo que obedecer directamente al mismo Dios, así que él estaba aprendiendo obediencia en la práctica, es lo que dice Hebreos capítulo 5, verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y como les digo, no significa que Jesús fuera desobediente y que tuviera que corregir esa desobediencia, no, significa que la obediencia pasó de la teoría a la experiencia, porque como ser humano experimentó lo que significa obedecer en medio del sufrimiento. Por eso Él es el experimentado en dolores y quebrantos. Experimentado no porque sea la única persona que ha experimentado quebrantos y dolores. Usted y yo hemos experimentado, pero Él, que es santo, que es perfecto, que es inmaculado, que es Dios y que todo mundo, ángeles, incluso hasta los demonios y lo que está en los cielos, en la tierra y abajo de la tierra, le tienen que obedecer, Él se sujetó a obediencia también. Experimentó esa obediencia en su propia carne. Como Dios, siendo perfecto, no necesitaba aprender de nada. Como hombre, pasó por ese proceso de obediencia como cualquier ser humano, pero sin pecado. Es lo que dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 2 verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Esto es importantísimo, porque Dios obedeció hasta la muerte. Esto es importante porque Dios, que es inmortal, que es eterno, se puso en una condición de hombre para poder morir, para que usted y yo podamos experimentar la obediencia hasta la muerte. De hecho, cuando Jesús está orando en el Getsemaní, él dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después de 3 veces haber preguntado si era posible que pasara de él esa copa.
Eso es aprender obediencia en la práctica. Significa someter la voluntad humana al Padre. Moisés, volviendo al tema de Moisés, está recordando que en el desierto no era un lugar solamente para castigo, aunque había castigo, por supuesto, por la incredulidad de ellos, sino que el desierto es un proceso de formación espiritual. Cuando él dice, te humilló, hablando del pueblo, está permitiendo que pasen cosas en la vida de estas personas para que reconozcan la dependencia en Dios, especialmente en la provisión diaria, como fue el alimento del maná. Te probó, dice. ¿Dónde? En el desierto te probó. Porque esas pruebas, lo que están revelando al corazón de cada uno de ellos, es la rebeldía cuando se manifestó como murmuración y como desobediencia. Cuando él dice, para saber lo que había en tu corazón, y vuelvo a subrayar que era para que ellos pudieran reconocer, no porque Dios no lo supiera, sino para que ellos mismos pudieran ver su condición espiritual. Y de ahí le añade, para saber si han de guardar los mandamientos o no. Porque el propósito del desierto es hacer a las personas fieles, hacerles obedientes, hacerles dependientes a usted y a mí antes de entrar a la tierra prometida. Déjeme explicar a grandes rasgos algo de la tierra prometida antes de que termine la clase de hoy y para enfocarnos para cuando estudiemos el tiempo de conquista. Muchas personas hablan de la tierra como prometida como salvación, pero la tierra prometida no es salvación. La salvación está representada en la salida de Egipto, cuando donde estaban ellos como esclavos, Dios los saca y los mete en el desierto para prepararlos para la conquista. Ahí es donde está reflejada la figura de la salvación en la salida de Egipto. Pasan por el mar, donde se refleja el bautismo, o sea, aquel compromiso delante de Dios donde dejo lo que era para empezar a crecer en lo que Dios quiere que yo sea. Y la columna de fuego representa a Cristo guiándonos después de habernos salvado. Entonces, ¿qué representa la tierra prometida? La tierra prometida representa conquista. Una vez que somos salvos, una vez que nos ha sido quitado el pecado, o por lo menos la condenación sobre el pecado, ya que continuamos pecando, pero nos da la herramienta para llegar delante de Dios a buscar su misericordia, a buscar el oportuno socorro, a buscar a Jesucristo como nuestro juez, como nuestro intercesor. Una vez que Dios nos da eso, cuando salimos en la salvación de Egipto, nos mete en ese proceso de transformación o ese proceso de formación para que cuando lleguemos a la tierra prometida y el Señor nos permita experimentar su bendición, cuando el Señor nos permita empezar a ver los resultados de lo que Él hizo de nosotros durante el proceso del desierto, tengamos nosotros o hayamos aprendido no solo dependencia y fe, sino que podamos prepararnos para las mejores bendiciones que Dios tiene para nosotros. Antes de entrar a la tierra prometida, Israel tenía que aprender obediencia. Antes de usted y yo poder experimentar la bendición de Dios, necesitamos aprender obediencia. Mañana es un mensaje muy clave en relación a lo que estoy hablando, porque mañana es un mensaje que Dios puso en mi corazón para que identifiquemos qué Dios hizo en nosotros y para dónde nos lleva. Es tiempo de la cosecha. Es tiempo de empezar a ver los frutos de lo que Dios ha hecho en nosotros en este proceso de formación, donde Israel pasó por 7 desiertos y donde nosotros también hemos pasado por desiertos. Cuando Israel sale de Egipto, cuando Israel entra al desierto, al primer desierto que entra es al desierto de Shur, así se llama. Ahí fue la prueba inicial. Está después de que cruzan el Mar Rojo. Lo pueden leer en Éxodo capítulo 15. Dice así en el verso 22 de Éxodo capítulo 15. E hizo Moisés que partiese Israel el Mar Rojo. Y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber agua de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber?
Y Moisés clamó a gran voz, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu Dios, el sanador. ¿Qué es lo que hace Dios de primero? Los mete en el desierto. Lo primero que los mete es a experimentar sed, a experimentar amargura, para que ellos empiecen a aprender a depender de Él. El simbolismo que Dios hace en ese momento, al meterlos a ese primer desierto después de la salvación, es a confiar plenamente en Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Que lo primero que hicieron fue reclamar, fue murmurar. En lugar de orar al Señor para que el Señor les diera lo que ellos necesitaban para mantenerse firmes, empezaron a murmurar. Y aún en medio de la murmuración, Dios lo que hace es tomar lo que es amargo y lo pone como dulce. Porque confiar en la provisión de Dios en medio de la escasez es justamente confiar de que lo amargo va a ser dulce en las manos de Dios. O sea, en términos simbólicos, para poder entender lo que estoy diciendo yo o explicarme yo a lo que estoy diciendo, Egipto representa el pecado y la esclavitud. El Mar Rojo representa el bautismo y la tierra prometida la victoria y la conquista. Entonces, como el desierto no es salvación, sino transformación para la conquista, el desierto de Shur representa el primer impacto, donde ellos se encuentran con aguas amargas. ¿Qué fue lo que pasó en Shur? Primero, Shur significa en hebreo muro, fortaleza. Lo que ellos vieron ahí fue la falta de agua y la horrible experiencia que tuvieron ahí. El problema no era la falta de agua. Estamos hablando de un Dios que les había demostrado con 10 plagas todo lo que él podía hacer. Apenas les dio una especie de vistazo de todo su poder. Y aún así no estaban confiando en Dios. Aún así, el Dios que había enviado todas las plagas, que había hecho las aguas rojas del Nilo como sangre, las había convertido en sangre, el que había enviado las ranas, el que había enviado los piojos, el que había hecho todo esto y había protegido en medio de todo esto al pueblo, hoy, en ese momento, no estaba confiando en Dios cuando entraron a Shur, al desierto de Shur. Entonces Dios lo que hace es mostrarles a ellos las adversidades para que aprendan a orar y no a murmurar. Así que mis hermanos, tres aprendizajes tenemos de la tierra de Shur. Uno, Israel había visto los milagros, todos milagros poderosísimos, y 3 días después, en medio del desierto, ya estaban dudando. ¿Por qué Dios los lleva hasta esas aguas de mar? Para enseñarles que la provisión no depende de las circunstancias favorables. Voy a hacer una pausa aquí porque es muy importante esto. La provisión de Dios no depende de las circunstancias favorables. Lo que quiero decir, mis hermanos y mis hermanas, que la provisión de Dios no depende de si usted tiene un buen trabajo, si tiene un buen salario, no depende de si usted tiene buena salud. La provisión de Dios depende exclusivamente de que Dios quiera darla. No depende de pactar con Dios, porque Dios, antes de que nosotros le pidamos, ya Él tiene la respuesta. La provisión de Dios no es por lo que hacemos nosotros, la provisión de Dios es por lo que Dios hace en nosotros, por lo que ya hizo en nosotros. Antes éramos sus enemigos, ahora somos sus amigos, ahora somos sus hijos. Así que enfrentar dificultades es algo del día a día. Usted y yo vamos a enfrentar dificultades todos los días, pero tenemos que depender de Dios. Tenemos que dejar las estrategias humanas y confiar plenamente en Dios. Dios agarra estas aguas amargas y las convierte en agua dulce con un árbol que simboliza la cruz, que simboliza a Jesucristo. Incluso antes de recibir lo prometido, antes de entrar a la tierra prometida, ya Dios está mostrando su carácter, el carácter de Él, que es un carácter donde Él quiere, Él desea que todos los hombres procedamos al arrepentimiento. Antes de pasar por estas pruebas,
Israel cantaba, pero cada vez que se le venía un problema, había una gran queja. Eso es como nosotros en la iglesia. En la congregación llegamos a cantar y hay un problema entre semana y ya nos desconectamos de lo que estábamos haciendo el fin de semana cuando estábamos adorando. Se cambia la adoración por la queja y eso es lo que Dios dice y reclama. 10 veces han murmurado contra mí y por eso morirán en el desierto. Nosotros, mis hermanos, debemos de entender que la murmuración nunca nos va a llevar a la victoria. La adoración nos va a llevar a la victoria. Adorar a Dios es subir a los cielos de una forma simbólica para estar con Él. La oración es hacer descender los cielos hacia nosotros para estar en comunicación con Él, pero la adoración en sí es subir de una forma simbólica. Así que cuando ellos están en Jericó, una vez que entran a la tierra prometida, cuando ya termina estos 7 desiertos, ellos con cantos de adoración y con fe destruyen los muros de Jericó. Porque Dios lo que nos está enseñando a nosotros en el desierto de Shur y en los otros desiertos que vamos a estudiar es que aprendamos a confiar en Él plenamente. Porque la fe no es algo que se prueba en medio de la abundancia. La fe se prueba y se fortalece en medio de la escasez. Hay que sacar de nuestra mente esa mentalidad de esclavitud, esa mentalidad de derrota, esa mentalidad de pensar que todo está mal, porque aunque las cosas parezcan mal, mis hermanos y mis hermanas, en las manos de Dios están bien, porque el secreto de la victoria no es la queja, es adorar a Dios. Así que antes de entrar a la tierra prometida, tuvieron que pasar por esos 7 desiertos. El primero fue el de Shur, donde nos enseña total dependencia. Y el segundo que vamos a estudiar el otro viernes es el desierto de Sin, donde vamos a estudiar la satisfacción o la prueba de la satisfacción en Dios. Es cuando ellos experimentan que Dios les da alimento a través del maná y se vuelven a reclamar de nuevo a Dios porque se cansan del mismo maná. Sin profundizar en la enseñanza de la otra semana, quiero decirles que así somos nosotros también. A veces nosotros tenemos un platito de arroz y frijoles y nos quejamos por el platito de arroz y frijoles y solo esto. O tal vez tengamos solo arroz y solo esto. ¿Y qué? ¿Y no van a traer carnita? Así estaban ellos. ¿Y qué es esto? ¿Qué es eso? Así le dijeron, hermana, ¿qué es eso? Era algo que Dios les había dado, no trabajaban por él, les venía completamente gratis, solo lo tenían que tomar. Ah, pero nosotros queremos carne. Así somos nosotros, mis hermanos. Nosotros no decimos gracias, Señor, por el platito de comida que nos dio. Ah, solo esto, otra vez espagueti, otra vez atún, otra vez sopita. No sé, solo estoy poniendo un ejemplo de cómo nos comportamos nosotros. Otra vez esto, cuando hay personas que se están muriendo de hambre. Entonces, en la conquista, nosotros tenemos que haber aprendido a ser agradecidos en el desierto, porque si no, entonces no vamos a administrar la bendición de la manera correcta. Por eso es que Dios viene y les manda después codornices, y hablaremos la otra semana, pero esas codornices no las mandó para satisfacer el deseo de comer carne, sino para que se les saliera por las narices y por la boca hasta vomitarse y caían muertos, para enseñarles que cuando Dios nos da algo es porque no sabemos administrar todavía la bendición, que la bendición no llega a nosotros hasta que sepamos administrarla. Si no sabemos administrarla, la bendición se va a atrasar y se va a atrasar por nuestro propio bien. Porque ya Dios nos ha dado muchas cosas. Ya Dios nos ha dado provisión económica, salud, años. ¿Y qué hemos hecho nosotros con eso? Lo hemos desperdiciado. Dios viene y nos perdona, nos vuelve a meter en el camino que Él nos puso desde el principio y dice, ahora sí administren bien lo que les voy a dar. Porque el tiempo se acabó. El tiempo se acabó para el pueblo que murió en el desierto, pero le empezó el tiempo en la tierra de conquista a Caleb, a Josué y a los jóvenes que habían sobrevivido a ese desierto. Así que usted y yo podríamos estar en esa misma posición que ese pueblo.
Y mañana tengo un mensaje que Dios puso en mi corazón para analizar de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Dónde nos encontramos nosotros? ¿En cuál de los límites nos encontramos? Cuando vemos hacia atrás, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que podemos nosotros aprender de lo que hemos vivido? Porque de lo que aprendamos, de lo que maduremos, va a ser lo que viene. Si no, entonces vamos a volver a pasar por el mismo camino, por las mismas pruebas, por el mismo dolor y vamos a tener que repetir el examen una y otra vez hasta que podamos reconocer que Dios es nuestro Señor y que nos tiene a nosotros como nosotros necesitamos estar, aunque no nos tenga como nosotros queremos estar. Si usted está viviendo una situación en este momento difícil, un desierto, está viviendo un diluvio, lo que esté viviendo, Dios tiene un propósito mucho mayor en el momento que usted y yo aprendamos de lo que está, las circunstancias que estamos pasando en este momento. Dios tiene para nosotros, y no lo estoy diciendo como un predicador de la prosperidad, lo estoy diciendo como conociendo el carácter de Dios en la Biblia, donde dice que Dios quiere que estemos bien. Dios no hizo al hombre para que muriera. Dios no hizo al hombre para que pasara dificultades. Dios hizo al hombre para que disfrutara de la creación, para que disfrutara de lo que le había puesto. Pero el hombre decidió hacer las cosas como le placen. Entonces Dios nos llama hoy, mis hermanos y mis hermanas, y nos dicen, ya los he pasado por desiertos. Ya los he pasado y están de frente a la tierra prometida. Pero no van a entrar si continúan quejándose. No van a entrar si continúan murmurando. Como hice con Moisés y como hice con el pueblo, todos los menores de 20 años, ustedes no van a entrar. Pero si usted quiere entrar, usted debe recordar los mandamientos, es lo que está diciendo Moisés, debe recordar los estatutos y debe de hacer conforme a lo que Dios indica para que podamos salir del desierto y podamos entrar a la tierra de conquista. Porque en la tierra de conquista, en la tierra prometida, mis hermanos y mis hermanas, es más difícil. Es cuando las tentaciones son más fuertes. Es cuando el engaño es más fuerte. Es cuando la seducción del enemigo es más fuerte. Es cuando las cosas se vuelven más difíciles. Es cuando tenemos que realmente pensar como Cristo para poder vencer en la tierra de conquista, donde ya somos salvos, donde Dios nos ha puesto de su Espíritu Santo. Pero cuidado, dijo Pablo, el que esté firme, mire que no caiga. Nosotros, mis hermanos y mis hermanas, estamos delante de la puerta a cruzar para entrar a la tierra de conquista. ¿Cuál es la conquista? La conquista es cómo pensamos, cómo hablamos, cómo reaccionamos, cómo aprovechamos lo que Dios nos da para nuestro beneficio, para el beneficio de las personas que amamos y para el beneficio de la iglesia de Cristo. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos da? ¿Lo vamos a desperdiciar nuevamente? Si Dios nos ayudó a salir de un estado donde éramos personas endeudadas y ya no tenemos deudas, ¿qué vamos a hacer a partir de este momento, aunque tengamos poco en nuestra consideración? Tal vez solo digamos, ¿qué es eso? Maná, otra vez maná. Tal vez nos parezca poco, pero en las manos de Dios eso es mucho, porque nos estamos alimentando, porque nos estamos nutriendo, porque tenemos hacia dónde dirigirnos. No es lo mismo que usted se gane o yo me gane 100.000 colones teniendo que pagar deudas por 800.000 o 900.000 al mes, que ganarnos 100.000 colones sin deudas, porque entonces significa que tenemos más de que si ganáramos 700.000, 600.000 e iríamos en rojo. Y así es con la parte espiritual, de la misma manera. Escuchaba una historia acerca de este señor Donald Trump, que llegó un momento en que él había perdido un montón de dinero y debía 900 millones de dólares. Iba con una señora, con una muchacha, y vieron un mendigo en la calle. Estaba tirado en el suelo. Y entonces él se volteó a la señora y le dijo, ese hombre que está en la calle, ese mendigo que está en la calle, tiene 900 millones de dólares más que yo. Yo estoy 900 millones de dólares por debajo de él. Y le dice ella, ¿cómo se te ocurre decir que él está mejor que usted?
Y le dice, sí, él está mejor que yo porque él no le debe a nadie, él es un mendigo. Si él se para de ahí y va a trabajar, lo poquito que trabaje le va a llevar alimento para su casa. Yo debo 900 millones de dólares. Tengo que ganarme los 900 millones de dólares para estar como él sin deudas. No sé si me explico con esto. El mendigo estaba ahí ciego en la mente de la pobreza, estaba esclavizado a una mente de perdedor. Pero si él cambiaba la mente, él iba a ser un ganador porque él no tenía deudas. Trump, aún con toda su inteligencia, con todos sus negocios, con todo lo que hacía, él estaba a 900 millones de dólares en negativo. Estaba mejor ese hombre. A veces mis hermanos y mis hermanas, alguien viene y dice, ah, pago alquiler. Voy a poner un ejemplo. Ah, pago alquiler. Pago 250.000 pesos de alquiler. Ah, pero aquella persona está mejor que yo porque él tiene casa. Y resulta que tiene una deuda de 40 años con un banco. Y el que paga alquiler no tiene esa deuda. ¿Quién está mejor? ¿Aquel que dice que tiene casa y desde el banco o el que no tiene casa paga alquiler y lo único que tiene que es pensar en cada mes en ese alquiler? Sí, es cierto, tiene que pagar un alquiler, pero no debe. 30 años, 40 años, no está esclavizado a eso. Espero, mis hermanos, haberme explicado hoy, porque el desierto de Shur, el primer desierto donde ellos salen y se encuentran con aguas amargas. ¿Por qué no salen de Egipto y de una vez encuentran agua dulce? Lo primero que Dios les da es agua amarga, porque lo primero que Dios hace es probarnos a nosotros que una vez que Él nos salvó, dependemos completamente de Él, pero que esa dependencia en Él es confiar que Él nos dé lo que necesitamos, no lo que queremos. Si Dios nos quiere dar a nosotros a cuentagotas la bendición, es mejor que nos la dé a cuentagotas que no tener chorros de maldición por estar metiéndonos en problemas y en circunstancias negativas a lo que es el tiempo de conquista. Hoy terminamos con el desierto de Shur. Vamos a conversar un rato. No vamos a conversar toda la hora. Un ratito vamos a conversar, unos 30 minutos, porque es un viernes, así que no es como el lunes que utilizo más tiempo. De hecho, acabo de hacer una charla de 45 minutos para que hablemos unos 15 minutos, 30 minutos a lo mucho de este tema. Y entonces, si Dios lo permite, nos vemos mañana. Voy a dejar de grabar